10% de la población adulta uruguaya padece de algún tipo de enfermedad renal. En el Día Mundial del Riñón, autoridades se reunieron para enfatizar en la problemática. Dicen que es una enfermedad silenciosa y apelan a los controles. Síntomas hasta etapas tardías en la insuficiencia renal extrema y puede pasar desapercibida por muchos años. Uruguay está bastante bien parado en todo el concierto internacional en relación al cuidado de las enfermedades renales. Por un lado, porque tenemos una cobertura universal de todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en etapa de insuficiencia renal extrema a través del Fondo Nacional de Recursos. Cualquiera sea su nivel social o económico, tienen acceso a la diálisis o al trasplante en forma universal. Contamos desde el año 2004 con un programa de salud renal que nos permite captar pacientes en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica y tratarlos adecuadamente. Tenemos al día de ayer 29.735 pacientes registrados con enfermedad renal crónica que entran en un sistema de asistencia tanto en el sector público como en el privado, con equipos multidisciplinarios. Y vamos a seguir hablando sobre este tema con Ileana Gadola, que es nefróloga, integrante de la Comisión de Salud Renal. Hoy es el Día Mundial del Riñón y hay un lema, el del 2023, que es prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. Buen mediodía, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, usted dirá, lo importante nosotros pensamos es que lo de los vulnerables, todas las personas que están afectadas de enfermedad renal en sus distintos niveles, porque la enfermedad renal, como usted bien decía, es lenta, es progresiva, es muchas veces silenciosa en la mayoría de los casos, la enfermedad renal crónica en particular, que tiene diferentes causas, pero que todas terminan en esa situación común de enfermedad renal crónica, requiere el diagnóstico oportuno y estar alerta con ello, y nosotros, como la Comisión y el Programa de Salud Renal, justamente apunta a promover el conocimiento de esta posibilidad de enfermarse y todas las medidas que podemos hacer para promover la salud renal. O sea, en primer lugar, antes de que la persona esté afectada, evitar factores de riesgo, la alimentación saludable, lo que se llaman las 8 reglas de oro, evitar la sal, una hidratación adecuada, evitar, por ejemplo, automedicarse, no fumar, hacer los controles en salud, en donde se pueda hacer entonces un diagnóstico oportuno si es que la persona está afectada y, por ejemplo, instalar tratamientos adecuados para controlar la presión arterial, controlar el peso, mantener un peso saludable durante la vida y controlar la glucemia, por ejemplo, en aquellas personas que tienen diabetes. Ahora, por ejemplo, uno por lo menos tiene... Lo habitual es hacerse un chequeo una vez al año. ¿Eso está bien? Eso está bien en salud, si la persona no tiene ningún síntoma, eso es adecuado. Y ahí en el control en salud, en el carnet de salud, ¿verdad?, que se hace habitualmente, o el control que se puede hacer en la institución de asistencia, es importante el control de la presión arterial, como decíamos, el peso, la glucemia, y en las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial o sobrepeso o antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, además hacer una determinación de creatininemia, o sea, de creatinina en sangre, examen de sangre. Hay algunas hay un grupo de enfermedades genéticas, sí, hay algunas que se transmiten en la familia. A veces se transmite la enfermedad y también se puede transmitir como una tendencia a que la enfermedad otra capaz que se afecte también el riñón o tenga más gravedad. O sea, hay distintos tipos, obviamente excede, me parece, ahora la charla, pero hay algunas enfermedades genéticas como la poliquistosis renal, por ejemplo, y otras personas que tienen como una tendencia a desarrollar enfermedad renal crónica a propósito de repente de una enfermedad que en otra persona eso no. ¿A quién afecta más, a los hombres o a las mujeres? Bueno, en el programa de salud renal hay 57% de hombres, pero no hay no está descrito, salvo en algunas enfermedades. Por ejemplo, no sé, la nefropatía lúpica, que afecta más a las mujeres, las enfermedades obstructivas afectan más a los hombres,
Pero bueno, le digo como dato, alrededor del 60%, 57% de los pacientes registrados en el programa son hombres. Que está vinculado a la diabetes, ¿no? Que Está deriva vinculado. quizás en la forma crónica en la diálisis. Ahí está. O sea, la enfermedad renal crónica, el paciente en diálisis es como la punta del iceberg. En realidad la mayoría de ese 10% de la población que teóricamente está afectado, la mayoría no está en diálisis, es menos del 1% que está en diálisis. Y en realidad hay muchos que no están diagnosticados. Por eso es importante el control para hacer un diagnóstico oportuno si es que la persona lo tiene. O sea, promover la salud para todos, hacer un diagnóstico oportuno y cuando se hace el diagnóstico tratar de enlentecer la progresión, que eso se puede hacer. ¿Cuáles son los tratamientos? Uno decía que lo último es la diálisis o el trasplante. O el trasplante, sí, el tratamiento de sustitución, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Esos son los tratamientos cuando se perdió toda esa función. O sea, cuando la función es menos de un 10% de lo que es normalmente, ¿no? Previo a eso es con medicación. Previo a eso es con medicación, con alimentación saludable y medicación, que justamente este año estamos haciendo énfasis en que los pacientes, las personas que están afectadas de enfermedad renal crónica podrían beneficiarse de una medicación que son las gliflocinas, que todavía no están incluidas en el FTM nacional y que sería bueno que se incluyeran porque casi que de casualidad se encontró que mejoraban en los pacientes diabéticos, pero también en algunas personas que no son diabéticas, la salud cardiovascular y enlentecía la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Esto no es un medicamento de alto costo? No es de alto costo, no. No le puedo decir el costo exacto porque no. Pero es un medicamento accesible. Es un medicamento accesible que se puede comprar, pero que no está incluido en el FTM y por lo tanto los prestadores no están obligados a suministrarlo o algunos lo suministran, otros no, en fin, depende un poco, te queda criterio. Y en realidad se ha demostrado en los últimos 10 años que tienen unos efectos muy buenos, tanto en enlentecer la progresión de la enfermedad renal en los diabéticos como en otras nefropatías, se está viendo también, y también la enfermedad cardiovascular, las internaciones por insuficiencia cardíaca, la progresión de la cardiopatía como tal. Hablamos de trasplante de riñón, ¿hay lista de espera? Hay una lista de espera, que no sé exactamente, pero generalmente más de 500 personas que están en lista de espera, no le puedo decir exacto el número porque bueno, eso varía. Y bueno, y es importante que, bueno, en el Uruguay el trasplante renal ¿cuántas personas están exactamente? Ahora no le puedo decir, sé que hay 1.500 que están en este momento vivas con función renal, con un riñón trasplantado funcionante. Y acá nosotros tenemos una donación, prácticamente todos somos, en caso de muerte violenta, en fin, la donación es adecuada, y es importante también que haya donación familiar, porque a veces si la familia es sana y es compatible, eso sobre todo en los niños es muy importante poder, o sea, recibir. En otros países la donación de familiares es más importante, o sea, el donante vivo emparentado es mayor que acá en el Uruguay, pero bueno, nosotros en realidad los pacientes evolucionan muy bien con trasplante y sin duda es el tratamiento de sustitución óptimo, ¿verdad? Mejora la calidad de vida y la supervivencia, las dos cosas. Voy a aprovechar este minutito que nos queda para que recuerde cuáles son los estudios que hay que hacerse para detectar a tiempo esta enfermedad y poder son muy sencillos, ¿verdad? Controlar la presión arterial, controlar la glucemia, el examen de orina, que es en todo el carnet de salud, todo el mundo ha andado con el examen de orina, y la creatininemia en los pacientes diabéticos, hipertensos y con enfermedad renal crónica. Y sería importante que el programa de salud renal, que incluye, como decía el doctor Ríos, 30.000 personas casi en este momento, se extendiera a todo el país, porque en realidad nosotros hemos visto que los pacientes que están en el programa de salud renal, que ahora es voluntario, tanto de la institución como obviamente de la persona, si quiere ingresar a ese registro o no, los pacientes que están incluidos y se controlan, tienen un 30% mayor de sobrevida que aquellos que se incluyeron pero después no se controlaron. Y lo que hace esa diferencia es que el programa de salud renal incluye un sistema de registro en el Fondo Nacional de Recursos con un sistema de alarma. Entonces, por ejemplo, usted va al nefrólogo, y el nefrólogo la va a atender igual, esté en el programa de salud renal o no, y la enfermera la va a atender, la nutricionista igual.
pero por ejemplo le dicen, bueno, usted venga a controlarse dentro de 3 meses, porque de acuerdo a su nivel de proteinuria o a su nivel de creatinina debería controlarse en 3 meses. Y usted se olvida, porque uno se olvida, de repente tiene otras actividades. Y ahí le mandan un mensaje. Y ahí le mandan un mensaje y le avisan por mail a su equipo de asistencia, y el equipo de asistencia lo llama y le explica por qué sería importante que usted se controlara, hacen educación terapéutica. Eso es lo que genera la diferencia. Después uno podrá ir o no podrá ir a ese control, porque es libre, obviamente, pero ese sistema con saber que alguien le está preocupado de que uno no fue al control, también eso contribuye a la adherencia, y la adherencia a los tratamientos, una vez diagnosticada una patología, es fundamental. Muchísimas gracias por estos minutos. No, a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de informar a la población. Muchas gracias. Bien, momento de hacer una nueva pausa, ya se viene JC con todo el deporte.